Muy buenas tardes, ya estamos aquí en otras charlas con Café a Distancia y hoy tenemos el gusto de platicar con Pedro J. Fernández, quien es este autor que ya se ha consolidado en estas novelas históricas y hoy nos va a platicar de esta su última novela, que es Querido Don Benito, el amor que salvó a la patria, y que ahorita platicábamos antes de entrar a este live de datos muy interesantes, sobre todo porque pues le preguntaba que cómo es que él va tomando estos personajes de la historia para convertirlos de una manera ficcionada, pues en personajes que sí existieron, pero los va combinando con la ficción, pero cuando ves, en el caso específico de Querido Don Benito, te das cuenta que sí son hechos históricos que sucedieron y los combinan de una manera magistral. Así que, bienvenido, muy buenos días, Pedro, a Charlas con Café. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ya ves qué te dije. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También contenta de hablar contigo y que me compartas, que nos cuentes cómo fue este trabajo de elegir a un personaje que yo te decía que pues si no es por Benito Juárez, pues quizás estuviera olvidado, y además que es una mujer que en estas cartas que nos muestras una mujer, pues es una mamá, una esposa que se ve que ama a su esposo, que está preocupada por sus hijos y que va haciendo una relatoría de su estancia en Estados Unidos. Pues mira, estaba escribiendo yo el año pasado, había una vez mexicanas que hicieron historia, que bueno, para los que no sepan es un libro que escribí para niñas y niños sobre 50 mexicanas que cambiaron la historia en los últimos 500 años, y una de esas mexicanas era Margarita Maza. Nada más que por el formato del libro, la semblanza que yo había escrito era muy corta y tenía mucha información sobre Margarita, ya sea por ese libro o también por la novela, ay Dios, perdón. O por Yo Díaz, que también había investigado sobre el Segundo Imperio y también tenía información de los Juárez. Entonces, me empezó a llevar mucho la atención este personaje, también, sobre todo el exilio, que son las cartas que se cuentan en la novela. Y me pareció interesante que nunca se hubiera contado en una novela realmente esta historia. Juárez siempre es el protagonista. Incluso cuando hablamos del Segundo Imperio, creemos que Carlota fue la única mujer importante que estuvo ahí. Y realmente estaba la contraparte republicana de Carlota, pues era Margarita Maza. Entonces dije, pues me voy a aventar a escribir esta historia. Y la verdad es que se escribió muy rápido. Creo que es el libro que más rápido he escrito porque solito fluyó, ya con la información que tenía. Y creo que Margarita es un personaje muy, muy agradable para conocer, entonces también eso me permitió estar contando su historia y pues al final quedó pues Querido Don Benito. Hermoso. Y bueno, yo lo tuve que leer en digital porque no lo pude tener en físico, pero lo que te puedo decir es que es una lectura muy fluida porque literal son cartas, o sea, son 4 apartados y cada apartado hay como secciones en lugares específicos en donde nos vas, insisto, ¿no? Empiezas evidentemente con este querido Don Benito, que es el saludo de su esposa a su amado esposo que está, pues ella está en el exilio y pues le va contando lo que va sucediendo, cómo se va sintiendo. Me gusta cuando también ella le va diciendo, ¿no?, lo que va sucediendo y le parece correcto, no le parece correcto. Todo esto, tú me decías, me basé en cartas, en la correspondencia entre ellos, y ahí sí me gustaría también saber cómo fuiste seleccionando como esta forma, esta estructura de libro y estas cartas, que de verdad cualquiera que entre no va a poder dejarlo de leer, porque son cartas, pues sí, que están contadas en primera persona para otra persona, que le va contando y además le va preguntando, e incluso cierres que me encantan de te extraño, ya necesito leerte, quiero leerte. Así le escribiríamos a nuestro ser amado, ¿no? Sí, o sea, justamente las cartas reales que fueron recopiladas por la doctora Patricia Galene, que uno puede encontrar en una librería, o incluso puede encontrar también muchas de estas cartas si las busca en internet. Sí, sí, sí. Creo que me dan una idea de cómo era Margarita y también de este pues, viaje anímico y sentimental que también tuvo que cruzar, pero al final yo como novelista pues voy agregándole pues diferentes cosas de cómo eran estas ciudades, me puse a investigar cómo era Nueva Orleans, cómo era Nueva York, cómo era Washington, qué se comía entonces, que era algo que generalmente hacía para México, pero ahora pues lo describí para otro país, entonces
estuvo muy interesante también verlo a los ojos de Margarita, que pues era una mujer que creció en Oaxaca y de repente se expone a este choque cultural y conoce platillos nuevos, un idioma que no conoce, Tal cual. los dulces. En ese entonces era que se empezaban a hacer muchos dulces en Estados Unidos, entonces de repente que sus hijos conocieran las manzanas cubiertas de caramelo, eran los primeros años también de que se festejaba Halloween allá, entonces también cómo se vive eso, que en ese entonces era una fiesta típica de la comunidad irlandesa, entonces cómo va descubriendo todo esto mientras va recibiendo o no noticias de México. Entonces también hay estas dudas de Margarita de, oye, te extraño, pero hace mucho que no me escribes, no sé si estás vivo, me llegó un rumor de que te capturaron, pero no sé si es verdad o no. Entonces también esa incertidumbre de la guerra creo que también es importante vivirle, que no está realmente en las cartas originales, pero a veces idealizamos mucho estas guerras del siglo Sí, XIX y es importante, pues sí, ver esa incertidumbre y esa muerte y esas familias divididas que dejaban, como en este caso la de los Juárez, claro. y pues todo lo que va viviendo en el exilio durante estos prácticamente 3 años. 3 años. Ahora, por qué elegir esa época y no desde antes? Evidentemente entiendo que es porque están alejados y el pretexto son las cartas para hablar de esa correspondencia y esa relación. Pero encuentras ahí, porque hablamos también de esta diferencia de edades y yo no sé, o sea, pensando en esta pareja que, si no mal recuerdo, son 18 años lo que le lleva Benito Juárez a Margarita, y hablabas también de esta cuestión cultural, o sea, ella se cría en una familia pues muy diferente a una familia indígena, sin embargo, es una hija adoptada. Y por otro lado, esto de la instrucción cultural, la instrucción a otro idioma, pues no precisamente era la lógica de esa época en ciertas familias. Entonces, esa parte, porque tú como escritor tomaste la decisión, entonces, ¿por qué Sí. tomas la decisión? Y además, en cada carta das detalles en donde me queda claro que ella, pues, sigue extrañando a México, pero lo que quiere es permanecer viva junto con sus hijos. Sí, pues es justamente como quería que también fuera una historia de amor, que fuera su historia de amor, Sí, eh, aunque claro, Margarita es la protagonista, pues la única forma en la que podía hacerlo era a través de las cartas, porque creo que en las cartas, sobre todo en el siglo XIX, pues se era. revela esta intimidad matrimonial. Entonces, me pareció mucho más interesante que nada más se abarcara ese periodo y que se Sí, pudiera también mezclar pues lo que estaba pasando en esos años de exilio con diferentes recuerdos de su vida. Entonces, de repente se acuerda de los exilios que vivió Juárez y cómo Margarita pues estaba sola en Oaxaca sin nadie que la ayudara, o cuando conoció a Benito por primera vez, el noviazgo, los rumores que había entonces, cómo desde un día para el otro Juárez se vuelve presidente, pero presidente. o sea, lo importante no es que Juárez se vuelva presidente, lo importante es qué implica para la familia, qué implica para ella que de un día para el otro fuera la esposa del presidente, La porque primera o dama, sea, así es. y suena feo decir la esposa del presidente porque parece que ella pasa a segundo plano, pero realmente no, o sea, su vida sí cambia y tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, ella como protagonista de esta historia, pues sí tiene que vivir todos estos momentos junto con su esposo, junto con pues sus hijos. Y yo creo que también hablar de una Margarita que era madre y era ama de casa no le quita mérito ni le quita No, al su contrario. espacio en la historia de México. Entonces, también es algo que ahora las nuevas generaciones estamos descubriendo, este valor que tenían estas mujeres que se quedaban en la casa, que cuidaban a los niños y que en muchos casos pues también juntaban armas o juntaban dinero o se hacían cargo en las ciudades de los enfermos. Entonces, es el otro lado de la guerra, o sea, no solamente eran los ejércitos que se estaban enfrentando, es como la sociedad entera vivía estas guerras, estas revoluciones, estos cambios sociales, y qué mejor forma de verlo que a través de una gran mujer de la época que era Margarita Más. Entonces, justamente las cartas lo cuentan en primera persona y también a veces parece que más que contárselo a Benito Juárez se lo está contando a ella misma un Ella poco misma. para darse valor, para acordarse de quién es y para seguir luchando desde el exilio. Es eso, es como esa nostalgia constante de estar transitando entre esa cuestión pasada, la situación que está viviendo y reportándole, ¿no? Del estatus. Y que además nos presentas también a una Margarita, yo creo que es
el formato más fácil, por así decirlo, en una carta, para desnudar a una persona, ¿no? ¿Qué está sintiendo, qué está pensando? Porque incluso nos tienes entradas a letras de canciones, tienes entradas, de verdad, o sea, pensamientos y que a mí me muestras a una Margarita preocupada, enterada y informada, que para esa época también, pues no es como ahora que las noticias viajan, ¿no? A veces era por telégrafo, el tema de los periódicos o el tema, pues a veces tenías que saber qué versión era para saber qué información era la que ibas a recibir, ¿no? De qué bando era de que estabas hablando. Esta cuestión de los rumores que creo que también a veces hacía que se tomaran decisiones incluso políticas basadas en esa información que se va y que no necesariamente eso estaba pasando. Y me pasa esto porque cuando he leído algunas crónicas o incluso te lo mencionaba antes de iniciar esto, cuando estudias la historia de México, siempre te presentan a Benito Juárez de una forma y te hablan de este amor y demás, y te hablan, por ejemplo, de ella como primera dama que a lo mejor pudo haber tenido un viaje a otro país y pudo haber hecho ciertos gastos que nunca sucedieron porque no había esa holgadez económica o no existía esa situación. Entonces, ahí también tú te vales de otras fuentes también para poder confirmar esa información. Sí, más bien para recrear esta historia, como dices, Okay. parece que la historia oficial y la que nos enseñaron por mucho tiempo incluso, no sé si para denigrarla o para hacerle un favor que no es realmente un favor, les llamaban la esposa abnegada de Benito Juárez y ese periodo es así como de, para protegerla la mandaron a Estados Unidos y luego regresó, como si esos 3 años se le hubiera pasado de vacaciones y como dices, realmente fueron tiempos muy difíciles porque no había dinero, de repente los hijos se estaban enfermando todo el tiempo ante pues estas circunstancias diferentes, les tocan inviernos muy fríos, se les mueren 2 hijos en el exilio, ella tiene que empeñar lo poco que tiene para poder comprar las medicinas, entonces, o sea, esa lucha constante y diaria es algo que también de lo que se tiene que hablar, no solamente se fue a encerrarse en una casa y descubrir Nueva York como si estuviera allá vacacionando, o sea, fueron tiempos muy complicados, muy difíciles, donde estuvo tratando también de buscar aliados, de buscar dinero, de buscar armas que mandar a México y sí, como ahorita estuviste comentando, o sea, la parte de la información fue terrible, porque además, pues de repente ella le mandaba una carta a Benito, pero este, en lo que iba una carta ya estaba regresando a la otra. De repente ella recibía noticias de cosas que había pasado hace un mes, Claro. no sabía si eran reales o no. Hubo un rumor muy particular de que habían capturado a Benito Juárez. Eh, Cuando estuvieron a punto, él alcanza a salir, creo que 15 minutos antes de la ciudad, o sea, Okay. apenitas lo, lo atrapan. Entonces, lo que hace el imperio es empezar a difundir estas noticias. El imperio dice, sí, atrapamos a Benito Juárez, quiere desmoralizar a los republicanos para ganar la Claro. guerra. Y evidentemente esas son las noticias que de repente se filtran a Estados Unidos y Margarita la debe haber pasado muy mal porque le están llegando noticias de dos frentes, tanto de la parte republicana como de la parte imperialista y ni siquiera sabe cuál de las dos creer. De repente no tiene noticias de Benito porque se esconde. De repente eh, pues sí, Benito Él está sigue salvando su vida, escribiendo, está escondiendo, se sí, está huyendo. Y ella al entonces, final está en Estados Unidos para eso, para que no mueran también, no los atrapen, no los capturen y a lo mejor hasta sus hijos fusilados y otra historia hubiera sido. exacto, y entonces está esta incertidumbre de no sé si lo voy a volver a ver, no sé si pueda regresar a mi país, no sé si el imperio va a triunfar o no, y si triunfa no sé qué va a hacer de mí, no me puedo quedar aquí yo sola. Entonces, todo eso es algo de lo que Margarita estuvo viviendo todo el tiempo en Estados Unidos. O sea, tenemos que Platicamos también entenderlo. de qué está justo tu estructura son esos 3 años, pero obviamente tiene que ver justo con las ubicaciones en donde se encontraban. Ya nos hablabas de Nueva Orleans, está Nueva York y también está Washington. En estas, vamos a decir, como en estos contextos, ¿qué es lo que tú puedes recuperar? Y yo sé que es una novela, pero hay un reflejo de no sé, cierta madurez o cierto ya hartazgo, porque también hay, en las despedidas yo me fijo mucho, bueno, de las cartas, y te decía, en algunas, bueno, pues comienza ella como tu amada esposa, tu mujer, y ya al final se ve que está en la desesperanza. Entonces, esta parte, cómo tú también la fuiste trabajando para poder dar esa intención de la emoción que estás sintiendo cada vez que estás redactando estas cartas. Y pues justamente esa emoción también me la fueron dando las cartas reales. La Margarita histórica, sí hubo momentos en los que perdía esperanza, en los que se sentía desesperada. Entonces también
quería reflejar eso en las cartas, esa desesperación de ya no aguanto más, ya no sé cuánto se prolongue esta guerra, no sé qué va a hacer de mí. De repente quiere mantener la esperanza, así, bueno, hasta al menos estoy con mis hijos y estoy de alguna forma tranquila, pero al día siguiente llega alguna noticia de, me acuerdo cuando se pierde Oaxaca, así como dijo, se perdió mi estado y era una posición clave, o no hemos podido recuperar el pueblo. Entonces, todo eso también eh, hace que sea una balanza de un día estoy bien, un día estoy mal. Y la Margarita que escribe estas cartas siempre está mostrando pues, este estado de ánimo en el que se Sí. encuentra. Entonces, creo que eso me parece interesante también para que veamos pues la humanidad de este personaje. Y a través de la humanidad de este personaje conocemos a Benito, porque cuando está recordando los momentos felices vemos a Benito enamorarla, vemos a Benito que está bailando con ella, a Benito le gusta mucho bailar, vemos a este Benito que era un buen padre, pero cuando está desesperado de repente se acuerda de repente se acuerda de los exilios, de que vivieron, se acuerda de las guerras, ya no sabe si va a regresar. Entonces, es un ping-pong de emociones que así era la Margarita real, y yo lo quise plasmar ahí para que vieran cómo se vivía esa guerra. No era, era una idealización de una lucha contra el Segundo Imperio. La segunda intervención francesa fue realmente muy cruel para todos los mexicanos. Y justo lo que estás diciendo, te decía hace rato que la veo como una mujer informada, una mujer preocupada e inteligente. En una de las entradas de las cartas, que ella empieza diciendo, oye, acabo de recibir tu última carta, y dice, pero tuve que hacer una pausa, me esperé para ver si era tu letra, ¿no? Fue como un aire fresco para la vida. Entonces, el saber también que ahí nos está diciendo, bueno, tenía que confirmar la información, tenía saber que estabas escondido, no sé si en San Luis Potosí o en donde estuvieras, y va también contándote esto, que fueron como toda digamos, la ruta de escape de Benito en esa época. Hay cosas que tú te hubiera gustado también intervenir, por ejemplo, a lo mejor cosas, a lo mejor respuestas o estas misivas también de él hacia ella, o solo lo quisiste concentrar en Margarita. En algún momento pensé en poner las cartas de él y decir, primero voy a escribir las cartas de ella y luego las de él, pero cuando terminé las de ella dije, no, la historia se cuenta muy bien así, porque además ella deja ver precisamente lo que él contesta. Al final, creo que también el ejercicio de lector, bueno, el lector es un ejercicio de imaginación en el Sí, sí, sí. sentido de repente Margarita dice, oye, en la carta me comentaste esto, o una de las cosas que me comentaste fue esto, o cómo me lo describiste. Entonces también el lector va imaginando cuál es la respuesta de Benito, y le dejó el protagonismo total a ella. No, incluso lo que estás diciendo, va dando cuenta de la noticia que leyó el personaje, ¿no? Te puedes encontrar ahí a Miramón, a Santana, o sea, cualquier personaje de esa época está inmerso en estas cartas. Si lo van a leer, léanlo, pero no pierdan de vista esto que les digo de las entradas y las salidas, porque la desesperanza empieza, justo hay una despedida que a mí me quedó así, ¿no? Porque si aquella que, dice así, aquella que ha sufrido por ti, entonces así cuando dices, no, esta mujer ya está cayendo en la desesperación y creo que ella necesita tener una noticia o una esperanza de que sí se van a volver a ver. Y siempre todo el tiempo el tema de México, ¿no? De poder regresar a ese México y de que el clima, la comida, la gente y el idioma. Creo que en todo momento también para ella menciona que extraña mucho esa parte y que sí, pues se ha adaptado, pero esa es la parte que ella dice, quiero regresar. ¿Qué otras cosas puedes identificar en esta mujer? En esta mujer que sí, evidentemente fue esposa de Benito Juárez, pero es una mujer que hoy después de tu novela pues se convierte en un personaje mucho más humanizado, o sea, más persona, no es un personaje histórico más, sino es una persona que como cualquiera de nosotros, incluso te lo digo yo como mamá, no sé qué sería, o sea, ahorita incluso que estamos en casa, estar lejos de alguno de los integrantes de la familia y con la incertidumbre de no saber si los vas a volver a ver. Me refiero a la nuclear, ¿no? Tu esposo, hijos, ¿no? La mamá. Pues justamente creo que es importante también hablar de los Juárez, ¿Ok? porque este, pues es una pareja muy icónica, o es una familia muy icónica en la historia, pero como que esa parte de ser icónica o de tenerlos ahí es pictóricamente, como que siempre están las mismas fotos y las mismas pinturas, y nunca los hemos visto realmente pues interactuar como familia. Uh -huh. Entonces, a lo más que yo he visto en ficción, entre comillas,
es una por encimita en el vuelo del águila, cuando de repente Ah, medio se ve a Benito de Margarita, pero en general los Juárez no se ven como familia en la ficción histórica. Siempre se toma a Juárez como el benemérito y ahí está en el altar de la patria, diciendo eternamente entre los individuos como entre las naciones el derecho no al respeto necesito. ajeno es la paz, como si hubiera sido lo único que dijo. Y a mí me gustó precisamente cuando Margarita está recordando las partes más, sobre todo cuando es gobernador de Oaxaca, de repente se está acordando de que ella le tiene que decir que coma porque de repente se le va, o que de repente Benita aprovecha su tiempo libre para estar con sus hijos, o que tienen sus momentos de pareja y están caminando por Oaxaca. O sea, esos momentos de familiaridad que creo que también hay que hablar de ellos, porque eran una pareja que se querían mucho, a pesar Sí, de los exilios, siempre estaban juntos y siempre estaban pensando uno en el otro. Me acuerdo uno de los exilios cuando de repente Margarita está en Oaxaca y le dice, no, se entera que Benito va a llegar a Veracruz y agarra a sus hijos y cruza la sierra como puede, que además luego dice en sus cartas, es que no sé cómo lo hice, estaba horrible el camino, pasé por unos pueblos muy pobres, de repente pues nos quedábamos ahí en la intemperie, pero así agarró a sus hijos y se fue de vámonos. Oaxaca a Veracruz y se quedó ahí a esperar a sus hijos. Bueno, el gobernador de Veracruz pues la ayuda y la atiende y todo, pero Margarita está ahí. Entonces lo que hice en la novela fue que Margarita bajara todos los días al puerto y se quedara ahí esperando a que llegara, y entonces cuando él llega, o sea, lo describen así como llegan y se abrazan y se quieren, o sea, se están extrañando, se nota que se están extrañando todo el tiempo cuando Benito está en sus exilios o cuando ahora que Margarita está fuera. Entonces también eso es importante, porque a veces somos o creemos que Benito es tan político que pensamos que seguramente las cartas eran para hablar de política o de guerra, y no, están hablando de ellos y de Ok. lo que sienten. Claro, con las reglas permisivas del siglo XIX que no permiten hablar de ciertas cosas, pero se nota que están expresando todo el tiempo sus sentimientos, que se están extrañando, que se quieren y que anhelan volver a estar juntos. Claro. Y nos podemos imaginar cómo fue eventualmente su reencuentro, porque claro, como ya se reencontraron, ya no era necesario escribir esa carta, pero nos podemos imaginar, ya que Margarita regresa a México, ese reencuentro de los momentos felices que valieron a pasar juntos como familia. Así es. Que además le duraron poco, ¿no? Ambos. Sí, Margarita muere poco después, o sea, justo regresa de Estados Unidos y su salud se empieza a deteriorar mucho. La mandan a una casa de campo en San Cosme para que Sí, se se lo relaje. En ese tiempo era muy común, así como si te sientes mal, pues vete a descansar, seguro se te quita. Y se fue acabando y se fue acabando. Y creemos que murió de cáncer. de Digo, no cáncer, ¿no? sabemos eh, porque bueno, no se Sí, tenían no había un estudio. precisamente, ajá, Sí, y no quisieron hacerle una autopsia, entonces asumimos ok. que murió de cáncer o alguna enfermedad degenerativa que la acabó muy rápido. Y Benito entra en tal depresión que muere un año después, Un o año sea, después, después, o sea, todas las biografías que uno revisa eh, de Benito Juárez dicen que sin Margarita no era, podía gobernar, ya no podía hacer nada, estaba encerrado, estaba deprimido todo el tiempo, no podía dormir. Y hay quien ha sugerido que en lugar de morir de angina de pecho o de alguna afección cardíaca, realmente murió de de amor. síndrome de corazón roto. Claro, por supuesto, estoy segura. Ahora, esto que tú mencionas como subtítulo, ¿no? De esta explicación de querido don Benito, el amor que salvó a la patria, evidentemente en cada carta se ve, ¿no? O sea, ¿cuál es esa fuerza y ese motor que siempre le dio Margarita Benito desde tu perspectiva como historiador y como novelista? Yo creo que le dio pues fuerza, este, le dio esperanza, ¿Okay? incluso eh, cuando digo el amor que salvó la patria, también es porque los dos estaban luchando desde su trinchera, también se preocupaba por mandarle dinero, se preocupaba por intentar mandarle armas. Margarita contacta al presidente de los Estados Unidos para reunirse con él en la Casa Blanca. Este, o sea, es una relación diplomática inusual para la época, que tampoco se le reconoce. Entonces, además siempre tenemos esta idea de que quien nos ayudó durante el Segundo Imperio fue Lincoln, y Lincoln ya se había muerto. Entonces, se reúne en la Casa Blanca con Andrew Johnson, se sienta con él y le dice, está pasando esto en México, eh, venimos a salir de una guerra de reforma, nos están queriendo imponer un imperio que no queremos, y entonces a partir
de lo que hace Margarita y de lo que hace Matías Romero es que el presidente de los Estados Unidos ya logra presionar a Francia para que retiren las tropas, para que Napoleón III retire las tropas. Entonces, parte de esa relación diplomática también la hace Margarita. Están los dos luchando desde su trinchera y yo creo que una de las razones por las que cada uno lucha es precisamente uno por el otro. Entonces, también es ese amor que salvó la patria. Y cuando se ve que cuando uno pierde la esperanza, el otro intenta regresársela, así como de no te preocupes, vamos a estar bien. O sea, se están apoyando el uno al otro aunque no estén cerca. O sea, siguen enamorados el uno al otro y yo creo que también se volvieron a enamorar a través de estas cartas. Y que esas cartas también nos dan cuenta de esa lucha también constante, ¿no? Porque ella siempre inicia con esa cuestión de o hace referencia a una carta que supuestamente recibió de él, o hace referencia a las actividades que está haciendo, ya sea como mamá, pero también para saber si se reúne con alguien o si platica o si hace algo. Esto hace que a Margarita tú también la reivindiques como una mujer que para la época pues estaba buscando totalmente, lo dijiste muy bien hace rato, o sea, el papel de las mujeres que estamos en casa con nuestros hijos no necesariamente se reduce a las labores del hogar, sino somos esa parte que acompaña, ¿no? A los esposos, que también toma decisiones por el porvenir de la familia. Y creo que ella me queda claro con toda esta relatoría que puedo leer ahí. Siento que admiras a esta mujer por cómo hiciste esta novela. Aprendí a admirarla y la verdad es que escribir esta novela fue una delicia porque lo mismo podía estar hablando de la reunión que tuvo con el presidente en la Casa Blanca y luego en la siguiente carta estaba hablando de cómo conoce la nieve por primera vez y luego, o sea, va saltando entre tantos temas que o sea, a mí me gustó mucho ir descubriendo su mundo y descubriendo su lucha y su amor. Y la verdad es que sí, o sea, acabas queriendo, te acabas enamorando de esta mujer, de su lucha, te acabas enamorando de su historia. Y yo creo que es muy, muy bonito ver a su familia a través de sus ojos, ver a Juárez a través de sus ojos, en lugar de los ojos de algún historiador que escribió un libro de la serie. Entonces, redescubrir a estos personajes dentro de su tiempo y dentro de su ambiente íntimo y familiar, descubrir esta relación de pareja, creo que le da otra perspectiva a Benito Juárez. Incluso, exacto, ves a un Benito como un papá, pues amoroso, o sea, que preocupado. Y también para esa época, pues los papás no necesariamente era esa figura de amor, ¿no? Sino era la figura de las reglas, de los castigos y demás. Incluso todavía el siglo pasado, hasta la mitad del siglo pasado, pues todavía era esa figura. Es hasta que la mujer se incorpora ya a las labores más de trabajo y demás, donde se empiezan a ser los papás más permisivos. Pero sí también, ahí también se ve un papá amoroso, diferente también porque pues siempre hablamos del Benito como figura política, se le relaciona con esta cuestión, si fue el que separó, ¿no? A la iglesia del Estado, esta cuestión de su relación con la masonería, pero cuando empiezas también a ver las crónicas, pues yo creo que fue un hombre muy preocupado por la educación y siendo abogado, pues creo que hizo también gala de eso, o sea, de la cuestión leguleya que pues a ver si que era su antecedente. Ahora, hay otra parte que también me gustó porque cuando pensamos en esta cuestión de la correspondencia y demás, tú lo partes en cuatro, o sea, son cuatro secciones y están por fechas. Sí. ¿Tiene una lógica de años, tiene una lógica de espacios o a qué más se debe esta estructura? No, nada más a separar los años. Ok, ok. O sea, y en estos años sí puedes identificar digamos, una diferencia, porque en el principio pues es como logramos estar, o sea, logramos cruzar, logramos estar sanos y salvos y luego ya después pues estamos sobreviviendo, ¿no? La esperanza es volverte a ver y mantenernos vivos. Sí, yo creo que el principio es, la primera parte simplemente cruzamos la frontera, medio estamos aquí conociendo Nueva Orleans, nos vamos al norte. La segunda parte es, estamos ya en Nueva York, medio estamos tratando de conseguir armas, dinero, todavía no han perdido la esperanza. Se les muere, creo que en Nueva York, el primer niño, entonces hay medio. Creo que es cuando pierde la primera vez la esperanza de una forma fuerte es cuando se les muere su primer hijo. Porque además era un hijo mayor, ya había pasado la edad a la que generalmente se mueren Como los niños. porque pues el siglo XIX era una época, era pues sí, un siglo con una mortandad enorme, se les mueren varios hijos a lo largo eh,
de su vida. Incluso a Porfirio Díaz también se le mueren Sí. cuatro de Es que seis. era común, ¿no? Era como, o sea, no es como ahora, era común que murieran los chicos por Los la cuestión hijos de la medicina, y el las, diagnóstico que no se sí, hacía. y las madres también. Sí, Todavía tenemos este dicho, o sea, era tan grave el embarazo que se trataba como si fuera una enfermedad, se tenían que cuidar a las mujeres embarazadas como si estuvieran enfermas, y por eso todavía decimos cuando una mujer da a luz se ingravidez. alivió, por Sí, eso. claro, ¿no? O que estás en estado de ingravidez, ¿no? Así te ponen Sí, cuando te dan la gran noticia que estás embarazada, pero tu estatus es ingravidez. exacto. Entonces sí, sí les tocó precisamente eso. Y el niño ya había pasado la edad, ya era un hijo grande y de repente se enferma y muere. Entonces es muy doloroso. Incluso le duele más que el siguiente. El siguiente que se va a morir es el que acaba de dar a luz justo antes de irse al exilio. Entonces, le duele más el primero que el segundo. Y se nota en las cartas reales y así lo plasmé en el libro. Luego ya se va a Washington, justo cuando se va a Washington es cuando los republicanos empiezan a perder todo, eh, y las tropas francesas empiezan a ganar terreno, es cuando de repente no sabe dónde está Benito, cuando hay mucha desesperanza, cree que ya no va a regresar a México, y poco a poco se van armando todas estas, bueno, lo que ya conocemos, que Napoleón retira las tropas, Carlota se va a Europa y se vuelve loca, de repente Maximiliano no sabe qué hacer, y ya la cuarta parte del 67 es cuando pues ya se empiezan a tomar las plazas principales del país, y Margarita ya empieza a albergar esperanza, pero aún así no sabe qué noticias creer y cuáles no. Y es muy curiosa la cuarta parte porque justo hablar de Margarita es saber que ella tenía opiniones diferentes a las de su marido. Entonces, mientras su marido le está presumiendo que Porfirio Díaz está ganando la batalla, las batallas en Oaxaca y la batalla de Puebla y va a tomar la Ciudad de México, y Benito está muy feliz por eso porque además era su gran amigo, Margarita se la pasa diciéndole no confíes en él, te va a traicionar, nunca me cayó bien. Entonces vemos también esa diferencia de opinión, que también va a salir cuando ella recuerde la Guerra de Reforma, porque pues Benito quería separar tal cual la iglesia y el Estado, y Margarita le dice, está muy bien, pero nada más que dejaste a los orfanatorios y las casas que iban a las viudas sin presupuesto. Y entonces Benito está tratando de defender y Margarita está por el otro lado. Entonces tienen una discusión ahí ideológica porque pues cada uno tenía su opinión firme sobre algo. O sea, sí había veces que uno influenciaba sobre el otro, pero eran de opinión independiente. Claro. No, y se ve clarísimo. Y como bien lo dices, también le hace mención de los con los que debe de confiar, ¿no? O con los que sí debe Sí. de aliarse. A mí la verdad es que creo que hiciste un gran trabajo. Entiendo que me lo dijiste antes de iniciar también esto, que te gusta contar historias. Se nota que te gusta contar historias, pero sí es algo muchísimo, muy diferente a lo que de pronto vemos, porque hay personajes que, te repito, de pronto quedan olvidados, o incluso no podemos recuperar su historia, no puedo recuperar nada de ellos, y creo que por lo menos a mí te agradezco porque me mostraste una Margarita que quizás me hubiera quedado con la versión que tenía hasta este entonces, ¿no? De la esposa, y que bueno, pues siempre, como bien lo dices también, en estas fotos que son las clásicas, que aparecen al lado, pero nunca hay esta oportunidad de adentrarse a qué pensaba, qué decía, qué hacía también, y lo difícil que también es tener una posición como esposa cuando tienes a alguien que tiene una participación política y social importante en un país, y las decisiones también hay que tomar a nivel personal. Si te parece, vamos a ver aquí algunas preguntas que están. Hay una aquí de Ari Urgarte que dice, ¿cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste al hablar de personajes tan importantes y conocidos? El reto siempre en todas las novelas, tanto en la de Benito Juárez como en la de Porfirio Díaz, como en la de Zapata, como en la de Iturbide, es encontrar la voz. Siempre es importante, eh, siempre busco documentos que hayan escrito ellos para encontrar esa voz, para ir construyendo esta personalidad que me va a permitir, pues, explicar sus sentimientos o sus pensamientos de una forma coherente dentro de mi ficción histórica. Entonces siempre es encontrar la voz, y cuando empiezo una novela, generalmente me gusta escribir en primera persona. Cuando empiezo una novela estoy haciendo prueba y error, estoy probando tonos, tipos de lenguaje,
cuál va a ser el léxico del personaje. Estoy todo el tiempo probando, entonces es muy común que tenga varias versiones de los primeros capítulos. Creo que el que más me costó fue Iturbide, tenía muchas versiones del primer capítulo porque no estaba funcionando. Y al final, o sea, yo sé en cuanto lo encuentro porque la novela ya se empieza a escribir sola y empiezo ya a tener la voz del personaje en la cabeza. Fíjate que aquí dicen conocer al ser humano y no al personaje, ¿no? Es un poco también saber ver más, desde una visión más humanizada a estos personajes. Ahora dice, ¿qué otros proyectos tienes en puerta? En 2 meses sale el segundo tomo de Había una vez mexicanas que hicieron historia y ahorita estoy terminando una novela de La Malinche en primera persona para que se publique el próximo año. Creo que es importante que ella cuente su historia, que se defienda de todo lo que hemos dicho de ella y que al final entendamos que no es la traidora de la conquista. ¡Wow! Oye, eso está increíble. Por ahí también había hay una propuesta de hacer también una serie, una cuestión así, se lleva a llamar, no recuerdo si es Azteca, así el nombre, pero incluso una coproducción ahí interesante, ¿eh? Creo que iban a hacer algo el próximo año. Sí, ¿no? Y justo con esta visión que acabas de mencionar, pero qué interesante poder tener una novela sobre esta mujer también. ¿Por qué escribes sobre mujeres, Pedro? Cuéntame. No, escribo sobre personajes que me interesen. O sea, tengo a 3 hombres y ahora voy a tener claro. O sea, bueno, porque escribía a Porfirio, escribía a Iturbide, escribía a Zapata y a Margarita la escribí a partir de Había una vez mexicanas que hicieron historia, que también por eso salió ahí Malinche, pero terminando Malinche quiero escribir de Maximiliano. Entonces, más bien me interesa el personaje y me interesa la vida más allá del género. Entonces, creo que voy a estar saltando entre hombres y mujeres. Sobre todo, lo bonito de las mujeres es que como muchas veces no se ha contado esa historia, es nuevo. Tengo ahí esa información, digo, puedo construir novelas con esto y generalmente no tiene novelas, no hay una novela de Margarita Maza. Exacto. Hasta ahora. Exacto, hasta ahora. Y esperemos que haya más textos a partir del tuyo. Ahora, desde que mencionabas también sobre tu novela de Porfirio Díaz, lo llevaste y lo hiciste extensión a esto que es la comunicación digital en Twitter. Cuéntanos de esa cuenta de Twitter que yo ya te estoy siguiendo. Pues realmente la cuenta empezó antes, empezó en el 2010, está cumpliendo este año 10 años. Wow. Y empecé a escribir en noviembre de 2014 justamente la novela de Ello Díaz, porque tenía mucha información que yo iba recopilando también para la cuenta que, bueno, en ese entonces uno nada más podía escribir 140 caracteres, entonces había información que yo no podía escribir en un tweet o en una serie de tweets, o que no podía darme el tiempo de andar explicando contextos o cosas, y a mí siempre me interesó la vida de Porfirio Díaz, y creo que no existía una novela que abarcara pues todo esto, en un libro, porque bueno, tenemos El vuelo del águila, pero en un libro que abarcara su vida completa. Y pues me di a la tarea de juntar toda la bibliografía que ella tenía. Evidentemente en el camino tuve que investigar muchísimo más. Me apoyé muchísimo del archivo de Porfirio Díaz que tienen en la Ibero, que es el archivo más grande sobre Porfirio Díaz. Entonces, pues así fui construyendo esta novela, que es diferente a la cuenta de Twitter porque la cuenta de Twitter de repente tiende más a la farsa y tiene otro tono que no es necesariamente el de Porfirio, pero bueno, funciona para la red social. Y el Porfirio que cuenta su historia en el libro sí es el Porfirio que se apega al personaje histórico. Ok, y esta cuenta sigue. Entonces, esta cuenta, ¿de qué nos platicas? O sea, es una cuenta donde tú le das voz a este personaje. Yo le doy voz al personaje y precisamente la personalidad es de un como viejito cascarrabias que de repente regresa al México moderno, entonces de repente no entiende cosas o se pone de repente muy melancólico y empieza a recordar. Pero esos recuerdos me permiten a mí hacer difusión histórica, entonces a veces está compartiendo fotos o está hablando de cosas que pasaron en su tiempo y se vuelve muy histórica, y en otros momentos está haciendo comparaciones con algo que haya pasado en algún estado o con algún presidente, porque bueno, hasta a Porfirio le tocaron 3 presidentes de diferentes partidos, que esté haciendo comparaciones con su época o con algún presidente que le tocó. Entonces de repente puede hacer la comparación con la de Madero, con la de Suya, con la de Lerdo, con la de Juárez, con la de Santana, porque pues él está recordando esas cosas. Y a veces nada más es el chiste, como cuál es el meme del día y voy a hacer un chiste con esto. Sí, veo que respondes ahí cosas de qué lo hubiera hecho, ¿no? Y si tiene semejanzas con alguna cuestión actual. Pero me gusta porque es una forma también de adentrar a nuevas generaciones en un formato que es más empático con ellos, a un personaje histórico, y que pueden tener información, datos
que si le siembras bien la curiosidad, pues ya tenemos gente más informada, ¿no? Ojalá. Y con temas históricos que no siempre nos vacunan, Pedro, con la historia, con los malos profesores. Sí, porque nos hacen aprendernos La canción fechas de y Benito no, Juárez. exacto, no vemos a la persona. Sí, bueno, creo que todos tuvimos algún profesor o alguna maestra que nos estuvo platicando así bien sabroso la historia, pero en general son los menos. Sí. Entonces, y luego los libros de historia de primaria, secundaria y preparatoria claramente no ayudan en nada. Entonces, la ficción histórica y las cuentas de personajes históricos creo que ayudan precisamente a sembrar esa semilla de interés o de curiosidad y que de ahí empiezan a descubrir todavía más. Yo me acuerdo que parte de lo que a mí me interesó de la historia de México es porque me senté a ver telenovelas históricas, porque mi abuela me las regaló y me dijo, pues ve El vuelo del águila y ve Sendero de Gloria y ve La antorcha encendida, y entonces pues empiezas a ver a los personajes en situaciones reales, y que sean telenovelas que de repente toman estos personajes históricos y los meten un poco al melodrama, pues también ayuda a ver el drama humano de esas épocas. Por supuesto. Oye, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el dato más interesante de Benito Juárez? Pues humanizarlo. Durante mucho tiempo ha sido este solemne personaje que parece que posa eternamente, se vestía igual todos los días, se bailaba igual todos los días, y de ahí no lo podemos sacar como si se le viviera en Palacio Nacional eternamente. Y la verdad es que era un personaje muy humano, que le gustaba estar con sus amigos, como ya dije, le gustaba bailar. eh, Era un hombre muy, muy familiar, si tenía tiempo que estar con sus hijos y con su esposa. Entonces, ir descubriendo esos hilos que además están ahí, uno los encuentra muy fácil en la documentación. No le quita su lugar en la historia, pero a veces creemos que hacerlo solemne y hacerlo de dos dimensiones y tenerlo ahí como si hubiera posado él para el billete, pues creo que le quita muchísima humanidad. Y entonces lo que yo siento que le pasa es que de repente cuando, y todos tuvimos algún maestro que nos dice tienes que ser como Benito Juárez, y tú dices está bien, pero este Benito Juárez que me estás presentando es completamente irreal, perfecto y ajeno a mí, entonces no nos relacionamos con él, nos relacionaríamos con un Benito Juárez humano, que le guste bailar como nosotros, o que le guste estar con la familia, o que le guste leer, o que le guste jugar a los naipes. Entonces, todo eso, que es parte del día a día que sí hacía Benito, con eso nos podemos relacionar. Y si entendemos mucho más su tiempo y sus decisiones, va a ser mucho más fácil para nosotros, pues precisamente decir, tomó esas decisiones por eso, entonces ya entendí el valor de esa decisión, entonces ya me puedo relacionar con él o ya la entendí. Pero eso te lo da precisamente descubrir su vida. Así es. Aquí también hay otra pregunta, dice, ¿qué es lo que te motivó a escribir estos personajes? Creo que son personajes que para mí tienen una complejidad biográfica interesante, que dan buenas novelas. Eh, Además, tienen, bueno, sobre todo Díaz, Iturbide y Zapata, tuvieron vidas públicas muy notorias, pero justamente a mí lo que me interesa es contar la vida no pública, cómo fue, por ejemplo, Zapata antes de su lucha, porque además solamente vemos 10 años de lucha, él vivió 40 años, entonces contar esos otros 30 años para mí es muy interesante, porque yo también voy descubriendo al personaje, eh, tanto en la investigación como a la hora de escribirlo. Y entonces a la hora que empiezo a hablar de su vida pública, yo ya entendí por qué escribí lo anterior. Entonces también voy descubriendo muchísimas cosas. Entonces, escribo también personajes que a mí me interesen o que pues yo no encuentro en los anaqueles porque o no se ha escrito sobre ellos o porque no los escriben como a mí me gustaría. Creo que es importante también cuando uno es escritor, escribir los libros que uno quiere. Uno es su primer lector y tiene que estar siempre interesado en ese tipo de historias. Si la historia es interesante para mí y a mí me emociona, creo que le va a emocionar al lector. Así es. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cambió tu opinión personal sobre algún personaje a partir de las novelas que has escrito? La de Zapata. Okay. Pues realmente conocí muy poco a Zapata cuando llegué a la novela. Para mí simplemente era un personaje histórico más, y al momento de descubrirlo y de escribirlo, ya entendí su heroísmo, entendí su lucha, entendí todo lo que estaba pasando en los pueblos de Morelos, y pues sí sabía cuál era el lado oscuro del porfiriato, evidentemente, pero vivirlo a través de Zapata como que te da otra perspectiva, entonces sí cambió mi visión de Zapata. Muy bien. Dice, ¿qué cualidades tiene que tener un personaje para que quieras escribir sobre él?
Pues que haya drama humano en su vida. Ok. Porque pues, todos los personajes tienen su drama humano, tienen exilios, tienen romances, sobre todo los villanos, que son los que se equivocan, o se vuelven héroes un día y villanos otro, o toman las decisiones equivocadas, tienen que enfrentar esas consecuencias. Creo que son los que hacen la historia de México mucho más sabrosa. Por supuesto, y o sea, como controversiales, ¿no? Eso sí. Exacto. Y además unes a los diferentes bandos y se polemiza y está padre. Oye, dice, ¿qué tan complicada es la tarea de recopilar toda la información histórica para poder hacer una novela sobre ellos? Es más fácil de lo que parece. Yo, cuando decido que voy a escribir sobre un personaje, lo primero que hago es ver toda la ficción, ver o leer toda la ficción que ya existe sobre ese personaje. Quiero saber cómo otros han tomado, pues, este tema. Entonces, también te da pues, una idea de cómo es la vida o cómo es la personalidad de este personaje. A partir de ahí ya empiezo a hacer una primera investigación que pues implica ya reunir material académico y empezar a buscar archivos. Hay muchísimos archivos ya que tienen digitalizados documentos y que uno los puede contactar por correo o por redes sociales y decirse, estoy trabajando en esto, y te van a decir, tenemos estos documentos ya digitalizados, o ven al archivo y te enseña lo que tengo. Pero digo, en general ya la información está ahí. Y también en Wikipedia, por ejemplo, ya hay muchos documentos que uno puede consultar que están íntegros. Planes, por ejemplo, de historia de México, los planes que escribían los revolucionarios están íntegros. Wow. Dentro de Wikipedia, de Wikicommons. Entonces, a veces cuando uno está haciendo la investigación en un trabajo académico, pues van tomando ciertas partes, pero luego no está el plan completo. Así es. Entonces, parte de lo que también hago es que al final de las novelas incluyo algunos de esos documentos para que pues el lector pueda seguir investigando. A partir de ahí, pues hago un boceto de cómo va a ser la vida del personaje, mientras ya estoy investigando cómo voy a recrear este México que no existe. Entonces también crónicas de la época ayudan muchísimo para saber cómo se vestían, cómo hablaban, qué comían, porque no solamente es la vida del personaje, tienes que recrear todo su ambiente, pues las personas que las rodeaban. Entonces a veces no solamente es investigar al personaje, es investigar a varios personajes a la vez, lo suficiente para que yo pueda recrearlos dentro del libro. Y ya que tengo todo eso, pues ya empiezo a escribir. Tengo un archivo digital donde voy juntando documentos y además voy con un paquete de libros por todos lados, porque yo sé que hay información que necesito, y voy escribiendo la novela. De todas maneras, cuando termine el primer borrador y la reescribo, tengo que volver a revisar toda la parte histórica, porque además hay veces que de repente estás terminando la novela y encuentras un dato que te sirve al principio, pero no vas a regresar al principio. Entonces voy anotando y luego ya que reescribo voy cambiando todo eso. Y cuando yo entrego a la editorial el manuscrito, lo revisa un historiador que tienen ahí en la editorial, entonces también se vuelve a revisar la parte histórica. Excelente. Pues ha sido un placer, Pedro J. Fernández, platicar contigo en estas charlas con Café a Distancia esta tarde, y que bueno, quien es autor de esta última novela, ¿cuántas novelas son? Son 6, ¿verdad? 6 novelas. Así es. ¿Nos recuerdas? Es Querido Don Benito. A ver, la de novelas son Los pecados de la familia Montejo, La última sombra del imperio, Yo Díaz, Iturbide, el otro padre de la patria, Morir de pie, y la sexta es Querido Don Benito. Además tengo participo en el grupo de ensayos históricos que es México a tres bandas, y el libro para niñas y niños es Había una vez mexicanas que hicieron historia. Pues vamos a hacerte un post especial de todas estas novelas, todos estos trabajos que también eres coautor, para que también a quien le haya interesado y que a quien hayas logrado despertar esa curiosidad por estos personajes y la historia de México, bueno, pues puedan adentrarse a tu prosa. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bien, pues nos despedimos a todos. Gracias por conectarse y nos vemos en la próxima charla con Café a Distancia. Muy buenas tardes y gracias a todos.